bueno, ahí en el debate se habló hasta de la Convención de París, y es que los buenos ministras y ministros que se hicieron ambientalistas. Fue algo pues muy tardado, pero al final de cuentas no alcanzaron la mayoría. Ahora, que siguió el receso, sí, siguió. Le decía de la ley la ley de la industria eléctrica va a tribunales, claro que va a ser en tribunales internacionales, ahí se va a defender igual. Es factible que ni siquiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine con las controversias en torno a la legalidad de las decisiones gubernamentales en el sector eléctrico. Ahí tiene usted a Loretta Ortiz Alf, la ministra ponente. El gobierno de Joe Biden, inversionistas nacionales y extranjeros, legisladores mexicanos, entre otros, están pendientes de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz sobre la ley de la industria eléctrica y la votación subsecuente para su validación. Si logra el apoyo de al menos 4 de los 11 votos del Pleno de la Suprema Corte, se declararía improcedente los juicios de amparo presentados desde hace años. Con ello se abre el escenario para que las impugnaciones se trasladen en el marco del TEMEC a instancias internacionales. Nada que ver, el presidente lo ha explicado, pero bueno, ellos hacen su lucha. Me llama mucho la atención la postura de la ministra Margarita Ríos Farjat, que dice que la Corte no está para cuestionar la reforma de Peña Nieto. ¿No? ¿Qué no saben cómo se aprobó? ¿Con moches y toda la cosa? ¿O qué? ¿No se enteraron de eso? En el arranque del debate sobre la ley eléctrica, Ríos Farjat explicó al reclamo de López Obrador sobre el sentido de la discusión, que a defender la Constitución y al pueblo de México, quien lo defiende. Ahí tiene a Margarita Ríos Farjat. En su intervención, la ministra Margarita Ríos Farjat, quien enfatizó que no es papel de la Corte cuestionar la Constitución. No me resulta ajeno el extendido debate sobre cuestionamientos, bondades o los prejuicios de aquella reforma energética, refiriéndose a la de 2013. Sin embargo, nuestro papel no es cuestionar la Constitución, porque eso desdibujaría nuestro quehacer como intérpretes. Eso dijo al inicio de su participación. Sucede que un día antes, desde su conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a lanzar una dura crítica a los ministros, luego de ver la primera parte del debate que se llevó a cabo el pasado martes. Vi un rato lo del debate ayer en la Corte, sí lo dijo el presidente, y es pura fundamentación legal. No van al fondo, dijo el mandatario esa mañanera del miércoles, la mañana del miércoles, refiriéndose a la reforma energética 2013 y los señalamientos de sobornos y corrupción en torno a su creación y aprobación. Y es que desde su discurso López Obrador asegura que la crítica a esa reforma debería ser el fondo de su debate. ¿Qué no saben los ministros porque son seres de otro mundo? De que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, ¿eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas?, cuestionó el presidente. Tras esas críticas, destaca el comentario inicial de la ministra, quien fuera titular del SAT en la primera parte de esta administración. Arrancó también aclarando que no coincide con todas las declaratorias de validez presentadas en el proyecto de la ministra Loretta Ortiz. Ese parámetro debe de partir del texto vigente, incluyendo la reforma 2013. Dijo, la arreglaron. Se prevé que este jueves concluya la discusión. Sí, ya concluyó. ¿Qué fue lo que dijo Margarita Ríos Farjat? Escuche. Señalaba yo en mi intervención anterior que no compartía el parámetro de análisis propuesto en el proyecto y que para mí ese parámetro debe partir del texto constitucional vigente, incluyendo, desde luego, la reforma de 2013. No me resulta ajeno el extendido debate que existe sobre los cuestionamientos, las bondades o los perjuicios de aquella llamada reforma energética. Sin embargo, en este sentido, nuestro papel no es cuestionar a la Constitución, porque ello desdibujaría nuestro quehacer como sus intérpretes. Lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. Esa sede es el Congreso. Claro, lógico es que siendo la Constitución el gran pacto nacional, todos tenemos entendimientos distintos y entonces distintas serán nuestras interpretaciones sobre qué debe prevalecer en cada caso, y esas son de acuerdo con nuestro leal saber y entender. De lo que no tengo ninguna duda es del compromiso con México y con su Constitución.
Ya se ha hablado en este pleno sobre el propósito de la reforma constitucional de 2013 y el cambio que ello significó para colocar a nuestro país en una nueva etapa energética. Esta reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Y recordemos que según el artículo 25, al Estado le corresponde una cuestión fundamental, que es la rectoría del desarrollo nacional y que debe ser integral y sustentable, que favorezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio y la dignidad de la libertad y la dignidad de los grupos, de los individuos, grupos y clases sociales, dice. Y añade, la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Entonces, desde este primer párrafo de este artículo 25, tenemos varios mandatos de la mayor relevancia para el tema. Bueno, al final de cuentas su voto fue en contra, más bien a favor del recurso de inconstitucionalidad. No porque tengan que votar a favor, bueno, pues sí fueron electos durante este gobierno, es cierto. Sin embargo, ya en la votación, en el sentido de qué se propuso, pues tenemos esta parte. Cheque usted, está interesante. El concepto de invalidez presentado por la parte accionante, en el que se considera que la reforma a la ley de la industria eléctrica vulnera el artículo 133 constitucional, así como los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida, reconocidos en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y el Tratado entre Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, por otorgar un trato favorecedor a la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, en el proyecto se sostiene que si bien ambos tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de la Unión, al haber sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, respectivamente, las violaciones que se aducen a ellos no son atendibles por este medio de control. Lo anterior, toda vez que el artículo 105, párrafo segundo de la Constitución, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Por su parte, la ley reglamentaria de dicho artículo establece que se harán valer los conceptos de invalidez sobre los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte, que se estimen vulnerados. En el proyecto se considera, en primer lugar, que la parte accionante no hace valer las violaciones directas a la Constitución. En segundo lugar, se considera que los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida que se aducen violados no reconocen derechos humanos, ya que establecen disposiciones concretas sobre el trato que deben de darse a empresas de los demás estados partes, con relación a las empresas del Estado o de los otros estados parte de dichos tratados comerciales. Por lo anterior, se propone considerar que los argumentos de la parte accionante son infundados al no estar encaminados a acreditar una violación directa al artículo 133 constitucional ni a un derecho humano reconocido en un tratado internacional en el que el Estado mexicano sea parte. Es cuanto, ministro presidente. Señora ministra, toma de votación, secretaria. Sí, señor. Señor Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor del sentido del proyecto en este apartado. Me aparto de los párrafos 454 a 457. Señor González Alcántara Canal. Con el proyecto. Señor Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor Ortiz Alfa. Con el proyecto. Señor Ana Morales. A favor. Señor Pablo Rebolledo. A favor, separándome de algunas consideraciones. Señor Piña Hernández. Con el sentido del proyecto con un voto concurrente. Señor Ríos Farjat. Con el proyecto, con matices en algunas consideraciones. Señor Lanis Potisek. Con el proyecto, pero por consideraciones distintas, haré voto concurrente. Señor Pérez Dayán. De acuerdo.
Señor Ministro Presidente Saldívar Lelo. Con el proyecto apartándome de algunas consideraciones. Señor Ministro Presidente, me permito informar que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra de los párrafos 454 a 457. El señor Ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones. La señora Ministra Piña Hernández con anuncio de voto concurrente. Bueno, ahí tiene usted, así se votó. Bueno, estas ya son las consideraciones de todo el articulado. Es un andamiaje jurídico muy intenso. No es cosa sencilla, pero vale la pena solamente mencionar. Esta ley de la industria eléctrica que movieron para hacerla inconstitucional por parte del PRI, PAN, PRD y otros actores políticos, pues quedó ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se votó con 4 votos, lograron detenerla. A saber, Loreto Ortiz Alf, la ponente, ministra ponente, a favor. Yasmín Esquivel Moza, a favor. Hay otro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, a favor de declararla válida, y del ministro Saldívar Lelo de la Rea, a favor de declararla legal. Con esos 4 votos se quedaron con las ganas el PRIAN, a pesar de que jalaron a Margarita Ríos Farjat. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Una ministra que fue de las confianzas del presidente López Obrador, ahora en su papel de ministra, bueno, pues ya cambió su forma del voto, y tiene razón, pues es que son asuntos muy personales. Hubo mucho movimiento de billete en ese sector, ni más ni menos, pues Iberdrola, Repsol, todos los empresarios que quieren el mercado eléctrico en el país. Menos mal que los ministros no le dieron de otra manera, si no estaríamos hablando de otra cosa. Ahora sí que el PRIAN se ponga en su lugar, porque pues ya pueden presentar su reforma, su contrarreforma, y presentar su propio proyecto, a ver quién se los va a votar, a favor o en contra. No, bueno, pues con esta ley de la industria eléctrica aprobada en su constitucionalidad, pues ya no hace falta, de veras. Claro, tendría que verse lo que es el litio, que es la segunda parte de la reforma energética propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.